Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el 19º domingo después de Pentecostés, y el Evangelio nos presenta la magnífica parábola del convite real, el convite de las bodas de un rey para festejar las bodas de su hijo. Y en esa parábola se nos pintan al vivo la inagotable generosidad del corazón de Dios por un lado, y la inconcebible ruindad del corazón humano por el otro. En dos cosas resplandece principalmente la generosidad de Dios: en la esplendidez del banquete con que quiere festejar las bodas de su Hijo, y en la muchedumbre de los invitados a tan espléndido festín. Sabemos que el reino de los cielos no es aquí precisamente la gloria celestial. Lo que representa esta parábola, el reino de los cielos, no es la gloria celestial, sino más bien toda la economía de la gracia. Es la realización de los eternos designios de Dios en orden a la salvación de los hombres. Y para expresar esta consoladora realidad, se vale nuestro Señor, el Divino Maestro, de la imagen de bodas y convites. Aparece también la generosidad de Dios en la muchedumbre ilimitada de los convidados a las bodas de su Hijo, porque no invita a Dios solamente a unos pocos privilegiados, sino a todos los que deseen participar de los bienes de Jesucristo. Ni es de mera cortesía su invitación, sino que 1, 2 y 3 veces convida, notifica, insta, deseoso de que todos los invitados gocen del festín preparado. Ni se tienen en cuenta con los merecimientos, o mejor dicho, los deméritos de los convidados, sino que todos, y lo vemos en la parábola, buenos y malos, son llamados a participar de los regocijos de estas bodas reales y divinas. Jesucristo, al fundar su iglesia, quiso establecer el reino de Dios en la tierra. Invitó a formar parte de este reino a la humanidad entera, primero por sí mismo, después a través de sus apóstoles, sus discípulos, y por todos los que le sucedieron a ellos en el apostolado. La iglesia es simbolizada por esa espaciosa sala en la cual todos los invitados pueden sentarse al banquete de la verdad, de la gracia, de los sacramentos. Se entra en la Santa Iglesia por la fe, el día del bautismo. Se perfecciona por la caridad y se vuelve fecunda por las buenas obras. Y lo sabemos, la vocación a la fe es sublime, pues nos introduce al conocimiento de Dios, de sus perfecciones, a la unión con Dios, y es un beneficio incomparable, el fundamento de todas las gracias y de todos los dones sobrenaturales. Y por ella, por esa vocación a la fe, conocemos nuestro origen, nuestro fin y nuestros inmortales destinos. Y a esa generosidad de Dios, ¿cómo corresponde el hombre? Lo vemos en la parábola, las diversas respuestas. Muchos de los invitados al banquete no aceptaron la invitación, más bien la despreciaron. Unos para ir a su granja, otros a sus negocios, otros recibieron mal a los que los invitaban. Y lo mismo acontece después de 20 siglos. Unos desdeñan la invitación a la fe por gozar de los placeres de la vida. Otros por irse a sus negocios. Otros persiguen a los que los exhortan a abrazarla. Otros, habiendo abrazado a la fe,
no viven conforme a ella por las mismas causas. Su preocupación es gozar del mundo, de los placeres, de las diversiones. Su vida es inútil, ociosa, no escuchan los llamados de Dios y de los ministros de Dios. Antaño, cuando se proponía una cosa grata o ventajosa, se solía responder con una frase casi proverbial, tan cortés como expresiva: «A bodas me invitas». Así se respondía cuando uno era convidado de una manera espléndida, que es lo mismo que aceptar con gusto lo que se pedía o proponía. «A bodas me invitas». Pues bien, Dios nos invita, nos convida a bodas. ¿Cuándo? Cuando nos llama a la participación de su gracia. Y sin embargo nosotros, con harta frecuencia, rehusamos la invitación. Y así lo hicieron todos aquellos a quienes el rey convidó primero a las bodas de su hijo. Desoyeron la primera invitación, no acudieron a la segunda, llevaron a mal la tercera, tanto que algunos de ellos ultrajaron y mataron a los siervos del rey enviados para invitarles. Y en la mente del Divino Maestro, al proponer esta parábola, estos desconocidos y desnaturalizados son, en primer lugar, los judíos, los cuales rechazaron, ultrajaron y dieron muerte a Jesucristo, y se desdeñaron de asistir al divino banquete que Él tan generosamente les ofrecía. Pero son muchos, por desgracia, los que en esto se asemejan a los judíos. Aquellos que, más favorecidos que los demás, son también los más desagradecidos de todos. Guárdenos el Señor por su bondad de caer en semejante maldad. No sea que, enojado con nosotros, descargue sobre nuestras cabezas el rigor de su justa indignación, como acontece en la parábola. Como la descargó el rey sobre aquellos malvados, toda su ira descargó sobre esos desagradecidos. Y todo indicaría que la descortesía de los primeros invitados habría como de retraer al rey, de convidar ya a otros. Y no fue así. Antes bien como que expolió su regia munificencia. Envió sus criados en todas las direcciones a llamar y a reunir convidados, cuantos fueron hallados, dice la parábola. Todos fueron invitados, y todos acudieron, y se llenó entonces de comensales la gran sala del convite. Así fue que, según nos enseña San Pablo, la obstinada rebeldía de los judíos activó, favoreció la vocación de los gentiles a la fe y a la gracia de Jesucristo. Cuando todo parecía indicar que Dios ya no iba a invitar a nadie, al contrario, invita a todos los gentiles, invita a todos los que estaban más allá del pueblo judío a ingresar en la iglesia. Y los gentiles, a pesar de todas sus abominaciones, menos rebeldes, menos obstinados que los judíos, fueron respondiendo a ese llamamiento a la gracia. Dichosos nosotros si, dando fe a los mensajeros de Dios, aceptamos su divino llamamiento y entramos a gozar de su convite. Dichosos si respondemos con la fe a la vocación de Dios. Mas no basta la fe, hace falta la caridad. Esto es lo que quiso enseñar el Divino Maestro en la última parte de la parábola. Los primeros invitados habían ofendido al rey desdeñando la invitación. Entre los que la aceptaron hubo uno que le ofendió presentándose en la sala del convite sin llevar la vestidura de bodas, el vestido nupcial. No basta aceptar la invitación, no basta entrar en la sala del festín, es preciso además vestir el traje nupcial. No basta abrazar la fe,
No es suficiente entrar en la iglesia. Es necesario acompañarla con las buenas obras animadas de la caridad. No solo los que rehusaren la invitación permanecerán alejados de la sala del festín, sino también los que penetrasen en ella sin conservar o sin tener el traje de bodas. Y serán arrojados ignominiosamente por el rey cuando venga a visitarlos. Ese vestido nupcial son las disposiciones morales requeridas para participar del reino. La unión a él por la fe se supone en todos los convidados, incluso en el que no está vestido con el traje nupcial. Pero hacen falta otras disposiciones. Hacen falta otras disposiciones de lealtad, de entrega. El bautismo se supone como ingreso en este banquete de boda mesiánica, pero se exigen condiciones de permanencia en él. Ese traje nupcial es la fe viva que informa las obras, la santidad de vida, sin la cual la fe es muerta, la gracia de Jesucristo. Pertenece a la más elemental urbanidad presentarse a un banquete con vestido aseado, correspondiente a la categoría de la persona invitada y digno de la persona que invitó. Cometió pues aquel descortés una grosería incalificable al presentarse delante del rey con vestido desasiado, indigno. Y esta culpa fue mayor, sí, fue mayor de lo que uno puede suponer. El mismo rey regalaba, según sabemos en la antigüedad, regalaba a los convidados el vestido de bodas, como se hacía a veces en semejantes ocasiones. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no tener el vestido. No es que fue invitado y no tenía dinero para comprar un vestido digno del banquete real. Lo más probable, digo, es que el rey incluso ofrecía el vestido real, como se desprende de la parábola que aquel que es invitado a entrar en la iglesia recibe gratuitamente la gracia. Por propia definición, la gracia es gratuita. El vestido nupcial iba anejo, iba anexado a la invitación. Ninguna excusa había entonces para no tenerlo. Si fue de esa manera, entonces, la falta del que se presentó con un vestido sucio, con un vestido que no era acorde con el convite, no solo fue negligencia, sino también menosprecio del rey y de sus dones. Pero esta vestidura nupcial significa, según nos hacen entender los comentadores, los exégetas, generalmente la caridad, acompañada de buenas obras. Y a la verdad, las bodas del Hijo del Rey Divino son bodas de amor. El banquete con que se solemnizan esas bodas es también banquete de amor. Presentarse en este banquete, querer participar del regocijo de esas bodas sin amor, es un absurdo. Todo el reino de los cielos, toda la economía de la gracia es un convite de amor. Mas no hay duda tampoco que con más verdad, con más razón, con más exactitud se realiza esta imagen es en el convite eucarístico. Aquí es donde principalmente se requiere la vestidura de la caridad, del amor. Amor pide amor. Si nos falta amor, ahí está el corazón henchido como un volcán. Debemos llegarnos a él, al Sagrado Corazón que está en la Eucaristía, y él con sus amorosas llamas derretirá e inflamará nuestro helado corazón. Debemos entonces tener en cuenta si conservamos limpio, aseado, nuestro traje de bodas, nuestro traje nupcial, la gracia, si va acompañada de la caridad. Si lo hubiésemos manchado, si lo hubiésemos destruido, podemos lavarlo con lágrimas de penitencia antes de que el rey pase revista.
De lo contrario, lo vemos en la parábola, seríamos arrojados vergonzosamente del seno de la iglesia a las penas del infierno. El que solo haya entre los invitados de este banquete una sola persona indigna de asistir a él, no quiere decir que el número de los elegidos sea infinitamente mayor, ni aun siquiera mayor que el de los réprobos. El tema de la parábola, de la alegoría, no es enseñar el número de los elegidos, sino que lo que quiere enseñar la parábola son las disposiciones requeridas para asistir al banquete. Las disposiciones para asistir al convite. Precisamente el contraste entre todos menos uno orienta a centrar la consideración en ese sentido. Y termina Jesús su parábola con esas palabras: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta sentencia doctrinal final no tiene una relación directa con las alegorías que presenta la parábola, con las comparaciones, las semejanzas que presenta la parábola. Es más, esta última sentencia, tomada así como suena, está en abierta contradicción con aquellas alegorías. En la parábola de los invitados descorteses y la invitación de nuevos comensales, los rechazados son menos que los que posteriormente son invitados, puesto que con eso ellos se llegó a llenar completamente la sala del convite. La alegoría del castigo infligido por el rey a los que mataron a unos siervos suyos no tiene aplicación ni relación directa con la sentencia. La alegoría del vestido nupcial tampoco tiene relación directa con esta sentencia. Aplicada como una deducción o como una formulación práctica de su contenido, lleva igualmente a un contrasentido. El sentido de esta sentencia aquí debe ser entonces el siguiente: sin tener relación de dependencia directa con las alegorías que presenta la parábola, sí tiene una cierta relación con las mismas, en el sentido de ser un toque de alerta sobre los que de hecho entran en el reino en su fase temporal. Repito, tiene una relación, una cierta relación con todas las semejanzas, todas las alegorías que va desarrollando la parábola, tiene una cierta relación con ellas, constituyendo un toque de alerta, un llamado de atención sobre aquellos que de hecho entran en el reino en su fase temporal. Las alegorías pintan invitaciones e ingreso en el reino desde el punto de vista de la contraposición entre los judíos, sobre todo los dirigentes de ellos, y los gentiles. Formulada entonces la parábola principalmente para indicar la reprobación del pueblo judío, debe entenderse la frase final, la frase doctrinaria del final, en el sentido de que, siendo llamados todos los judíos, solo algunos respondieron a la invitación. Puede asimismo aplicarse a los gentiles, de los que solo el menor número han entrado en la Santa Iglesia. Y aún puede aplicarse el texto a los pocos que de la misma Iglesia se salvan, habida cuenta del inmenso número de los creyentes. Y así la primera parte, el destino del pueblo judío, es profetizado aquí con terrible precisión por parte de nuestro Señor Jesucristo. Aunque parece una cosa pasada, y por lo tanto sin interés actual, es una cosa actualísima. Esta reprobación señalada en la parábola, reprobación de los judíos, es algo actualísimo. Este destino del pueblo judío es una de las tragedias más grandes en la historia. Cristo mismo lo dijo, comparándola con el diluvio y también con la situación de los últimos tiempos, o sea, la gran apostasía. El cardenal Newman y antes que él el padre Lacunza
la han retratado con elocuencia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. No es el caso ahora de venir nuevamente sobre esto. La tragedia del pueblo hebreo es en suma la siguiente. He aquí un pueblo que durante 2000 años giró en torno de la esperanza del Mesías. Y cuando viene el Mesías lo desconoce, lo rechaza y lo mata. Toda la razón de ser de ese pueblo, otrora elegido, estaba radicada en la esperanza del gran Rey Salvador, el cual sería enviado de parte de Dios. Y contra toda esa esperanza, que inspiraba toda la vida del pueblo hebreo, la mayor parte cayó en el error horrible de matar al Mesías, una especie de suicidio nacional. Y la causa de ese error horrible ha sido una corrupción horrible, una corrupción de la religión, el fariseísmo. Solo el fariseísmo ha podido provocar ese error. Pero esta es la primera aplicación, aplicarla al pueblo judío. Y dije que hay otras dos. Puede asimismo aplicarse a los gentiles e incluso a los pocos que de la misma iglesia se salvan. Por lo tanto, hay que prestar atención para el ingreso individual de hecho. Entrar de hecho cada uno individualmente. Sería un toque de alerta a semejanza de lo que dijo nuestro Señor en otra ocasión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Son muchos los que van a la perdición. Todo el Evangelio de hoy tiene un solo objetivo y un mismo fin: demostrarnos una importantísima verdad que debe infundir en nuestras almas un saludable temor. Todos son llamados al banquete celestial, pero son muy pocos los admitidos a él. Dios llama a todos los hombres a la salvación eterna. Les da a todos los auxilios para conseguirla. Todos disponen de todos los auxilios oportunos para conseguirlo. Están los que han sido bautizados con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, sin el cual es imposible entrar en el reino de los cielos. Están los que reciben también, además del bautismo, el alimento del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es prenda de vida eterna. Pero no obstante este llamado, ¿cuántos son los que corresponden con fidelidad a esa vocación? Muchos cierran los ojos a la luz, viven en la indiferencia respecto a las verdades religiosas, ocupados únicamente en sus intereses temporales. Otros muestran contra la religión de Jesucristo hostilidad. De ahí su culpabilidad porque desprecian la gracia que se les ofrece, por la obstinación en rechazar las prevenciones de la divina misericordia, de rechazar en definitiva todas las invitaciones. Y nace esa culpabilidad de la nada y de la futilidad de las cosas que ellos prefieren a los bienes eternos, de su perversidad que les hace responder con odio al amor que quiere salvarlos, del castigo terrible que se han atraído entonces justamente. Y todos son llamados, pero no todos responden a las voces divinas. Pocos son los elegidos. A pesar del llamado, a pesar de los auxilios que el Señor les da, son pocos los que se aprovechan de ellos. Y así muchos cristianos han recibido el bautismo, mas son pocos los que mantienen las promesas del bautismo, esas promesas de renunciar al mundo, de renunciar al demonio, a las pasiones y de aferrarse, adherirse a Jesucristo. Muchos se acercan a la Sagrada Eucaristía, mas son pocos los que la reciben con las debidas disposiciones, y así entonces, como dice San Pablo, comen y beben su juicio y condenación. Solo poseerán el reino de los cielos los que se hagan violencia,
los que se nieguen a sí mismos y los que sigan las huellas de Cristo, los que practiquen buenas obras y hagan en todo la voluntad de Dios. ¿Y cuántos son estos? Para ir al cielo solo hay dos caminos, el de la inocencia y el de la penitencia. ¿Dónde están las almas puras que jamás se han mancillado, se han ensuciado, se han manchado por el pecado? ¿Dónde están las que han conservado intacto el tesoro de la primera gracia? ¿No vemos acaso hoy la tierra dominada por esa triple concupiscencia de la cual habla San Juan Apóstol? Y hay tan pocos corazones inocentes. ¿Quién puede pretender ir al cielo por el camino de la inocencia? Pero queda el camino de la penitencia. ¿Y cuántos son los que hacen penitencia, los que practican las buenas obras, los mandamientos divinos? ¿No estamos viendo cómo muchos cristianos buscan las ocasiones de pecado? Se dejan llevar de sus pasiones, la ambición, la venganza, la envidia, la impureza. ¿No estamos lamentando la corrupción de costumbres y de que los mismos que se llaman cristianos no practican su religión, no tienen temor de Dios, ni probidad, ni rectitud, ni buena fe, ni justicia, ni caridad, ni honradez, ni pudor, y que por todas partes reina la iniquidad? Y si nadie puede decir que tiene corazón inocente, y si son muy pocos los que hacen penitencia y practican los mandamientos, ¿quiénes serán entonces los que se salvan? Y si bien todo esto es grave, si bien es muy delicado, y lo actual del asunto tratado en la parábola es que así como los judíos erraron respecto de la primera venida, los cristianos pueden errar respecto de la segunda venida, y está predicho que van a errar. Y por eso el peligro actual, y yo decía antes, actualísimo, no es tanto la vida inmoral, sino el peligro de flaquear en la fe. Y tal vez alguno dirá, ¿y si está predicho que todos van a flaquear en la fe? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Y responde el padre Castellani, y con esto termino, está predicho, sí, que muchos van a flaquear en la fe, pero no está predicho que yo o usted tengamos que flaquear en la fe. Y el no flaquear depende de cada uno de nosotros, ayudados de la gracia de Dios, que nunca, nunca nos faltará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.